Este bloque es presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Las inversiones en la bolsa también son un tema que vamos desarrollando aquí en este espacio de economía, tanto a nivel macro como micro. Y hoy justamente queremos dar la bienvenida, ya se encuentra aquí con nosotros Fernando Gil, el gerente comercial de la Bolsa de Valores de Asunción. Y también se encuentra con nosotros Federico Saneman, él es analista financiero de MF Economía e Inversiones. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, Gladys, un gusto siempre participar acá del programa y bueno, bienvenida también a Federico que por primera vez nos está acompañando. Se inaugura, Federico, bienvenido. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Acá primera vez en la tele, muy contento de estar acá y espero poder aportar algo. Estoy un poco nervioso, así que... No, mira, así, por más economistas en TV, no quiero ser discriminativa, pero menos futbolista y más economista podría ser un eslogan, por ejemplo. Estaría bueno. Bueno, hoy vamos a hablar del desempeño de la Bolsa de Valores de Asunción. Contanos cómo se desempeña este mercado a nivel local, así la gente también tiene una idea de lo que estamos desarrollando hoy. Bueno, la Bolsa de Valores es... No sé si querés explicar vos que venís de la Bolsa o lo explico yo más o menos. Podemos arrancar, podemos ir mostrando también el slide. El primer slide que tenemos. No, pero me encanta la forma en que ya de una... No, si no, está bien, se lo merece, se lo merece. Dale, Fernando, arranca. No, está bien, no. Pero lo que hoy nomás es si quieres explicar un poco lo que es la bolsa, creo que fue la pregunta, ¿verdad? Sí, arrancar un poquitito describiendo, porque siempre, a ver, vamos desarrollando varios temas relacionados a la bolsa, pero hacemos otra vez un pantallazo de qué es. Ok. Ahí como siempre hablábamos y en su momento a lo largo de los años, las ediciones anteriores que hicimos el año pasado con Pope y parte del equipo de MF, explicábamos acerca de lo que representa la bolsa de valores en esquema de negociación. Dentro de la bolsa de valores, como sabemos, se operan los títulos, que son bonos o acciones, entre personas que ya tienen esos títulos o empresas que están emitiendo títulos o acciones para levantar financiamiento y personas que tienen liquidez que están buscando redituar o generar una rentabilidad con todos esos fondos. Entonces se ubica básicamente entre los que necesitan dinero y los que tienen esa liquidez y funciona como un nexo entre ambas partes para que los fondos puedan ir a las personas que tienen proyectos para ejecutarlo. Todo este esquema de negociación se basa sobre hoy en día una plataforma de negociación, que es lo que ofrece la Bolsa de Valores, y alrededor de esta plataforma de negociación existen diferentes tipos de actores, como es la Comisión Nacional de Valores, que es el regulador, las casas de bolsa, que son los asesores, y bueno, después emisores, que son las empresas que emiten los títulos, y los inversores o los accionistas, que son quienes compran estos títulos o compran acciones de las empresas. Entonces, teniendo esto en cuenta, veníamos a mostrar un poquito lo que era el volumen de negociación que habíamos tenido en los últimos años. Como siempre hablábamos, en el 2021 tuvimos el récord de negociación en lo que es toda la historia de negociación bursátil en el país. Estuvimos en un nivel de 3.400 millones de dólares, que son más o menos 23 billones y un poco más. Esperábamos a comienzo del 2022 llegar por lo menos a ese monto, incluso sobrepasar, estando más alrededor de los 3.800 o 4.000 millones de dólares. Lastimosamente por la coyuntura también que tuvimos a lo largo del año pasado, no alcanzamos el mismo monto en lo que es volumen de negociación, llegamos a los 20 billones aproximadamente, que son 2.800 millones de dólares. Pero independientemente a esto, nosotros vemos unos puntos muy positivos en lo que fue la negociación. Como bien sabemos, tuvimos un primer semestre con un impacto muy grande en lo que es el nivel de actividad económica en sí, sobre todo por el impacto del agro. Recordemos, tuvimos la sequía grande a comienzos del año pasado, afectó obviamente la cosecha y todo lo que son las exportaciones de cereales. Y el negocio agropecuario, como sabemos, somos un país con gran dependencia todavía del agro, entonces generó un impacto acumulado y un impacto acelerado otra vez en la economía que nosotros vimos que se mantuvo ya hasta por lo menos a mediados de año. Ya en el segundo semestre empezamos a ver tuvimos un segundo semestre caracterizado ya por un relativo freno en lo que es la inflación. De ahí vos estabas conversando recién con Víctor referente a lo que es la tasa de política monetaria, que por quinto mes consecutivo estamos manteniendo esa tasa. Eso significa que dentro de todo se está empezando a ver cierta contención de lo que es la inflación.
Entonces eso le otorga también mucho al sector empresarial, sobre todo previsibilidad a la hora de tomar sus decisiones. Entonces, bueno, eso creo que caracterizó mucho un segundo semestre del 2022, donde los volúmenes de recuperación de negociación bursátil fueron creciendo hasta cerrar en diciembre, que tuvimos el récord de volumen de negociación del mes. Bueno, y con esta introducción que nos da Fernando hoy, ahora sí pasamos a la presentación de MF para darnos también la explicación correspondiente, Federico. Bueno, creo que ahí ya Fernando hizo la mayor explicación de los volúmenes negociados que Cuando tu me tocaba un compañero poco a dijo mí. tu parte. Sí. Algo así parece. Pero bueno, realmente así como había mencionado Fernando, en el 2022 se alcanzaron unos volúmenes negociados de cerca, un poco más de 20 billones de guaraníes, que fue básicamente un poco inferior a lo alcanzado en el 2021, que fue de 23 billones de guaraníes. Pero queríamos mencionar nomás la importancia también, no sé si está la lámina, lo puede mostrar ahí está. Si tomamos los últimos 3 años y los comparamos entre el 2017 y el 2019, se puede ver que estos últimos años fueron de gran crecimiento para la Bolsa de Valores de Asunción, donde si promediamos estos últimos 3 años, se alcanzó un promedio de 19 billones de guaraníes del volumen negociado, que sería 4 veces mayor al volumen negociado entre el 2017 y 2019. Y aquí también es importante resaltar que si bien las operaciones registradas, o sea, si bien el volumen negociado tuvo una pequeña caída, pero explicado por lo que había explicado Fernando, la verdad que la coyuntura económica no ayudó mucho. Se ha mantenido el nivel que venía creciendo la bolsa, y por sobre todo es importante mencionar el número de operaciones realizadas, ¿verdad? Entre el 2019 al 2021 pasaron de unas 10.700 operaciones a unas 11.700 operaciones, y eso tuvo un incremento del 46% en el 2022, alcanzando, o sea, superando las 17.000 operaciones. O sea, en cantidad, independiente del volumen de cada una de esas operaciones. Sí, así mismo, independientemente del volumen, se muestra digamos que la gente está más cómoda operando en la bolsa de valores, digamos, y hay un mayor dinamismo en la bolsa, ¿verdad? Correcto, esto habla mucho acerca de lo que es lo que se llama la profundidad generalmente del mercado, que como siempre explicábamos antes, cuando uno compra un título valor no necesariamente tiene que esperar a su vencimiento. Ese mismo título que yo compré la semana pasada lo puedo revender mañana a otro inversor que quiere a partir del día que compra cobrar esos intereses. Entonces eso habla mucho acerca de lo que es el dinamismo y lo que se llama la profundidad del mercado, es decir, independientemente a nuevas emisiones o nuevos títulos que se cotizan, los mismos títulos que ya están disponibles se siguen comprando y vendiendo a lo largo del año. Y bueno, y eso también nos da en cierta parte de la introducción ya al siguiente slide, donde vemos un mercado, bueno, una división de un mercado primario y secundario, donde cada vez el mercado secundario va adquiriendo más y más peso sobre el volumen total de negociación. Si vamos al caso del 2022, estamos aproximadamente en un 20%, lo que es el mercado primario versus un 80% de mercado secundario. Este es un número que 2020-2021 venía alrededor de un 75-25, pero vemos, bueno, que el mercado secundario también va adquiriendo su peso. ¿Y derivados qué significan? Ahí derivados, no sé si querés comentar un poco, Federico. Los derivados realmente son instrumentos, son contratos que se realizan a futuro normalmente. Hay diferentes tipos de herramientas de derivados, pero los más comunes utilizados acá en Paraguay son derivados, son futuros de compra de divisa extranjera. Realmente el 100% se realizan en dólares, ¿verdad? Son contratos un poco que se podrían utilizar para mitigar el riesgo que genera la variación del tipo cambiario. ¿Es otra clasificación además de Es un primaria y instrumento secundaria? adicional, hoy está disponible en el mercado, existe muy poca negociación todavía. Nuevo, relativamente. Es relativamente nuevo, lo tenemos ya hace un par de años. Sí, el año pasado decidimos extender un poco más lo que son. El derivado que aparece ahí es el instrumento en nuestro mercado en particular, es la opción de comprar o vender contratos de futuros de dólar. Es decir, yo hoy puedo comprar una posición o una cotización de dólar hasta 12 meses. Es decir, si yo soy un importador o un exportador, puedo tomar una posición y decir,
yo para septiembre de este año quiero estar comprando o vendiendo dólares a 7.500, pongamos un ejemplo. Entonces yo, estableciendo ese contrato ya dentro del mercado de derivados, yo ya me aseguro y me asigno una cotización física. Una cotización fija, perdón. El mercado puede estar por encima o puede estar por debajo de eso, pero eso las ya va a ser conciliaciones para mí es el precio sobre la posición que yo tomo. Entonces es un instrumento muy válido de cobertura, sobre todo en un país tan impactado en lo que es la comercialización de agroexportaciones, como decíamos, donde todas esas cotizaciones se realizan en moneda extranjera. Entonces los agroexportadores tendrían que tener mucha intención de generar una cobertura contra un riesgo de tipo de cambio. Bueno, Federico, seguimos avanzando entonces en esta presentación que nos trajiste hoy, en la siguiente lámina que vamos a ver. Bueno, en la siguiente lámina básicamente explicamos un poco cómo está compuesto el mercado. Vemos que los instrumentos de renta fija representan más del 90% del volumen negociado. Y en ese también podemos observar que los instrumentos de renta variable han aumentado en un leve porcentaje respecto al 2021, en este 2022, y también, como mencionábamos anteriormente, los derivados están siendo más utilizados y ganando más importancia. Sin embargo, la particularidad del mercado bursátil paraguayo es que principalmente se basa en instrumentos de renta fija, ¿verdad? Y entre esos podemos nombrar los más comunes, son como los bonos, los fondos de inversión, operaciones de reporto. Y en base a las operaciones de reporto también tenemos la siguiente lámina donde queríamos más o menos mostrar la importancia que ha ganado en estos últimos 3 años las operaciones de reporto. Como se puede ver ahí, dentro del volumen negociado, la participación de las operaciones de reporto alcanzó, a partir del 2022, superó la barrera del 55%, alcanzando su nivel más alto en el 2022, que fue superar el 59%. Y estas operaciones, bueno, y a partir de la coyuntura de estos últimos 3 años, lo que nos indicaría que básicamente los agentes económicos utilizan con mayor costumbre, sí. Lo están incorporando mucho más, sobre todo como una herramienta de manejo de liquidez, sobre todo de corto plazo. Entonces lo utilizan la operación de repo consiste básicamente en establecer hoy la venta de un título con una obligación mía de una recompra. Es decir, yo te vendo por un par de meses el título, voy a cobrar los intereses por ese periodo. Entonces utilizan mucho las empresas que tienen capaz títulos en cartera y necesitan liquidez de corto plazo para cubrir una obligación que tienen en los próximos meses. Pero quiero tener de vuelta después. Pero quiero tener, exactamente, pero yo sé que mi proveedor me va a pagar en una fecha determinada, solamente que todavía no me está pudiendo pagar. Entonces yo esos fondos los voy a disponer en el corto plazo, no quiero perder mi título, entonces te lo doy a vos me das esa liquidez. Obviamente existen intereses de por medio que cada una de las partes acuerdan, pero bueno, es una herramienta que utilizan hoy en día para obtener o para dar liquidez y de paso rentabilizar fondos que a veces tienen los socios o a veces tienen faltantes, ¿no? Bueno, avanzamos entonces. Avanzamos un poco, bueno, también así como mencionamos, dentro de estos instrumentos de renta fija también se encuentran los fondos de inversión, y estos fondos de inversión alcanzaron en el 2022 su mayor registro histórico en la Bolsa de Valores, donde alcanzaron un nivel negociado de 195 mil millones de guaraníes. Y fue un crecimiento del 19% respecto al 2021, donde el volumen negociado fue de 164 mil millones de guaraníes. Y esto también digamos que hay 10 nuevos fondos de inversión que se registraron en el 2022. Y no sé si querés entrar un poco más de detalle, pasamos a la siguiente lámina. Podemos pasar a la siguiente lámina y mientras también vamos comentando acerca de lo que respecta en realidad a un fondo de inversión. Un fondo de inversión, como su nombre lo dice, es establecer un fondo común entre diferentes tipos de inversores apostando a un proyecto, lo que se denomina un fondo cerrado, es decir, se pone un plazo determinado. Entonces el fondo de inversión en particular, yo una vez que deposito, y es su diferencia principal con los fondos mutuos, una vez que deposito yo mi parte del fondo,
yo no puedo volver a retirar ese fondo como si podría, por ejemplo, en un fondo mutuo. Entonces, en el fondo de inversión, yo lo que puedo hacer es venderle a otra persona la cuota o el porcentaje de participación que yo tengo en ese fondo. Entonces, vimos que a lo largo del año pasado fue un instrumento que adquirió mucha relevancia en el mercado, sobre todo en lo que son planes de inversión de largo plazo. ¿Qué rubros, por ejemplo? El rubro inmobiliario, por ejemplo, es uno que se vio muy bien beneficiado en lo que es levantamiento de capital, porque sabemos, bueno, para desarrollar un proyecto inmobiliario tenemos que comprar el terreno, tenemos que empezar a construir el edificio, entonces a veces uno tiene un plazo de 8 o 10 años hasta que ese fondo termina de ser necesario para empezar a generar realmente la renta ya del inmueble o de la inversión o del proyecto que se desarrolló. Entonces, coincide muy bien cómo está estructurado y la esencia en sí del producto con la necesidad del proyecto en particular, sobre todo en lo que son los fondos de inversión en el mercado inmobiliario. Bueno, veamos entonces estas placas que nos quedan. Cuando vamos a la evolución de los emisores registrados, bueno, ese es un punto también que lo vemos con mucha preponderancia y nos parece súper importante. En el 2021, acá estamos incluyendo números tanto de nuevos emisores como de fondos de inversión. ¿Es suficiente? No, estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener. Tenemos que tener en cuenta que acá de esos 148 emisores registrados, tenemos incluidos fondos de inversión que no son emisores de empresas como tal. ¿Y esos emisores qué características tienen que tener para poder serlo? Tienen que tener, por un lado, para registrarse en la bolsa, primero tienen que estar aprobados por la Comisión Nacional de Valores. Hoy en día el requerimiento para el régimen de la Comisión Nacional de Valores, y estoy hablando obviamente de la política del regulador, es tener un capital constituido de 1.000 salarios mínimos, pide una serie de documentaciones que establece la CNB, presentar organigrama, presentar actas de directorio, presentar estatutos, o sea, uno tiene que pasar por un proceso de inscripción y de registro como emisor, pero lo que vemos es que todavía estamos muy lejos de lo que realmente necesitamos. Y de lo que puede el mercado también. De lo que puede el mercado también, pero bueno, y yendo de vuelta al último slide que me parece que resume muy bien la evolución que estamos teniendo a nivel mercado, si nosotros tomamos la participación de los bonos en particular, que es un instrumento netamente bursátil, versus el mercado total de deuda, que básicamente incluiría tanto los préstamos bancarios como la emisión de títulos como un mercado total, vemos que independientemente a la caída que tuvimos nosotros en volúmenes de negociación respecto al 2021, en realidad nuestro peso dentro del mercado total de deuda viene en aumento. Entonces eso habla muy bien acerca de que nuevos emisores se están animando y están empezando a considerar también el mercado bursátil como una herramienta complementaria al sector bancario, que eso es muy importante decir. No hay ¿Será que hay algún temor o una cuestión de desconocimiento? Yo creo que va en parte por los dos. Yo creo que el desconocimiento puede generar temor. La gente por ahí piensa que al hacer una empresa pública puede perder el control o que o le tiene miedo a revelar datos acerca de balances trimestrales, como se piden en realidad para estar registrado como emisor dentro del mercado bursátil. Pero lejos de ser una debilidad tener que mostrar los balances, eso se termina convirtiendo en una gestión mucho más seria y corporativa de la empresa, que en el largo plazo termina potenciando mucho más lo que es el crecimiento de las empresas. Entonces le obliga a tener una gestión y un manejo mucho más corporativo y eficiente de la estructura, que en el largo plazo hace que den mucho más crecimiento a mantenerse cerrados y sin mostrar absolutamente nada. Bueno, Federico, ¿algo más que agregar? Porque ya estamos redondeando. No, nada más que agregar. Justamente el último slide que hablamos me pareció también muy importante demostrar un poco la participación que vienen teniendo los bonos dentro del mercado de deudas. Y también volver a mencionar, como lo habíamos hecho en el primer slide, ¿verdad?, que independientemente del menor volumen al 2021, del volumen negociado, también me gustaría destacar el número de operaciones y el crecimiento que se vio en ese número de operaciones, que lo vuelve en un mercado mucho más dinámico, y al mismo tiempo también mencionar el crecimiento que tuvo el mercado secundario respecto al mercado primario, que también demuestra una mayor madurez del mercado bursátil en Paraguay. Muy bien, Federico,
Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Muchas Gladys, gracias, un gusto Gladys. siempre. Compartiendo con nosotros le teníamos a Fernando Gil, gerente de la Bolsa de Valores de Asunción, y a Federico Saneman, analista financiero de MF Economía e Inversiones. Quédense con nosotros. A la vuelta de esta pausa seguimos con más. Este bloque fue presentado por Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.